Vamos a platicar a continuación a propósito de que el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua, anunció una inversión de 60,000 millones de pesos en un programa para mejorar el uso eficiente del líquido en la agricultura y para consumo humano. Tenemos en la línea a José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, también fue director en su momento de la misma Conagua. José Luis, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Darío, a ti, a Rogelio, a todo tu equipo y al auditorio, muchísimas gracias. Pues conocer tu punto de vista como el experto que eres sobre este plan de 60,000 millones de pesos, este programa, ¿cómo lo ves? ¿Es factible? ¿Va a servir de algo? Todo lo que sea inversión en infraestructura hídrica y particularmente en tecnificación de riego es bienvenida, es muy bueno, ¿no? Pero yo te diría, Darío, hasta no ver, no creer como Santo Tomás. Lamentablemente, sí llevamos una temporada muy, muy larga sin inversión y apoyo del gobierno federal a la tecnificación de distritos de riego. Prácticamente en los 6 años del periodo anterior no hubo inversión, no hubo apoyo para la tecnificación. Tecnificar el riego agrícola, Darío, Rogelio, es muy importante porque México es un país de uso extensivo del agua en la agricultura. Utilizamos hasta un 75% de toda el agua del país, tanto superficial como subterránea, en riego agrícola. Cuando digamos países con tecnificación de riego, no usan más del 40%. ¿Qué quiere decir? ¿Que producen menos? No, producen mucho más, pero con menos agua. La tecnificación te permite mayor producción con menor consumo de agua. Y también si las obras van dirigidas, por ejemplo, al saneamiento de aguas municipales, para intercambio de agua, tanto para distritos de riego como para unidades de riego, eso es muy bueno. Ese es el camino, esa es la ruta que, se- perdona que lo diga, en nuestra administración establecimos en la Agenda 2030, siempre con una visión de muy largo plazo, porque aunque suene una cantidad muy fuerte, digamos, en cuanto a inversión, 60,000 millones, vamos a decir, en 6 años, es muy poco. Realmente lo que requería la agenda del agua 2030 era del orden de 100,000 anual en los próximos, estábamos hablando del 2006, 2012, diríamos ahora del 2025 al 2050, en los próximos 25 años. Entonces se requiere mucha mayor inversión en todos los aspectos relacionados a la gestión integral del recurso agua, tanto de abastecimiento, potabilización, saneamiento, tecnificación de riego y algo muy importante, Darío, Rogelio, tecnificación de los organismos operadores de agua municipales. Pero bienvenido, ojalá, pero te repito, no se refleja nada en el presupuesto. Entonces, es una buena noticia porque está en discusión ya en comisiones el presupuesto 2026. Entonces, de aquí a la aprobación vamos a estar muy atentos para que efectivamente se defina con toda claridad dónde va a estar ese recurso. Claro. José Luis, ¿qué tanto se desperdicia el agua en el campo en nuestro país y qué obras sería importante realizar pues a partir de lo que tú nos mencionas, de ese uso Pues mira, intensivo del Rogelio, agua? en México, bueno, déjame hacer recordar algunas experiencias propias como director de la Conagua. Tuve oportunidad de visitar unidades de riego altamente tecnificadas en Europa y en Israel, pero también en México. México tenemos unidades altamente tecnificadas, pero de muy buen, con muy buena tecnología, digamos, y muy alta producción. Pero lamentablemente la tecnificación del riego en México no llega ni al 5% de la superficie, digamos, del país. En general, en distritos de riego, en unidades de riego, estamos hablando de eficiencias del 20%, Rogelio, muy bajas. ¿Por qué? Porque todavía, por ejemplo, en muchos distritos de riego, lo que se hace es el riego por inundación, inundación de parcela, Sí, agua rodada que se llama, ¿no? Entonces, ¿en dónde se debe enfocar la tecnificación? Si hablamos de distritos de riego, en no perder agua en la conducción. Entonces tienes que cementar canales primarios y entubar canales secundarios. ¿Para qué? Para evitar la evaporación y la filtración del agua. Y puedes incrementar hasta en un 20% más la eficiencia, es decir, llegar a un 40, quizás sí. 50% de eficiencias. En los distritos de riego el agua se pierde por filtración y por evaporación principalmente, ¿no? También puedes utilizar aspersión con distintos tipos de aspersores que
de acuerdo al tipo de cultivo, puede darte mayor eficiencia. Ahora, la más alta eficiencia la obtenemos también en unidades de riego altamente tecnificadas con tipo invernadero, en donde también el agricultor puede ir a productos de mayor valor agregado. Entonces, lo recomendable en unidades de riego, desde mi punto de vista, es la alta tecnificación en tipo invernaderos. Y en los distritos de riego, concentrarnos en una primera etapa en la conducción. Hemos escuchado, hemos visto, hemos podido atestiguar varios anuncios que buscan justamente pues hacerle frente al reto que implica el uso y la preservación del agua. Ya perdimos la cuenta. ¿Por qué tendría que ser exitoso? ¿Por qué tendría que llevarse a cabo partiendo de la premisa que acabas de mencionar y que compartimos de que hasta no ver, no creer? El gobierno un día sí y otro también anuncia proyectos multimillonarios. Si no es para Pemex, es para la CFE, si no para las carreteras, si no para el aeropuerto, etcétera. ¿Hay recursos para sacar adelante estos desafíos que tiene el país en materia de infraestructura y particularmente que se está anunciando de agua? Pues lamentablemente yo estoy pesimista, Darío, porque, te repito, hemos dado seguimiento, un equipo técnico que seguimos trabajando en este tema. En los 6 años anteriores, el apoyo, digamos, federal desde la Comisión Nacional del Agua a distritos de riego y a unidades de riego fue prácticamente cero. O sea, se frenó completamente. Y esto es muy grave porque estás hablando de un freno sexenal que invierte la pendiente en tecnificación. Entonces tenemos que recuperar, digamos, lo que se perdió en los años anteriores. Y efectivamente no se ve de dónde van a sacar los recursos, dada la situación económica del país que tú conoces muy bien, ¿no? Entonces, hay varios aspectos donde nosotros estamos insistiendo, por ejemplo, en esquemas de inversión distintos, digamos, por ejemplo, asociaciones público-privadas que pueden apoyar a unidades de riego o bien pueden apoyar a organismos operadores municipales. ¿Por qué me centro tanto en la parte municipal? Pues porque cuando da el anuncio la Comisión Nacional del Agua y la presidenta en una de las ruedas de prensa, hablan también de agua para abastecimiento. Entonces, lo que me parece es muy importante en el futuro es el intercambio de agua, es decir, apoyar al municipio para que cumpla con la norma y trate sus aguas y esas aguas sean entregadas para riego agrícola. Y esto nos permite un ciclo, digamos, muy, muy importante porque dejas de extraer agua del acuífero, de agua de pozo, Sí. muchas unidades de riego y todavía muchos distritos de riego utilizan aguas profundas, que es agua pura, que debe ser agua para consumo humano, y es preferible que el agua de pozo se utilice para consumo humano, se trate el agua municipal y esa agua tratada vaya a dar al riego agrícola, ¿no? Entonces ese intercambio requiere no solamente mucha inversión, Darío, requerimos primero que nada establecer la hoja de ruta. Por eso yo he insistido, estamos dando muchas veces palos de ciego, trabajando de repente con ideas, ¿no? O anuncios, como tú dices, que lamentablemente va a llegar el 2026, seguramente me entrevistarás y diremos, ¿qué crees? Pues no se ve dónde está ese recurso, ¿no? Entonces, hay que establecer una agenda 2050, llámenle como quiera, con una hoja de ruta muy clara de qué proyectos, qué acciones y qué inversiones hay que hacer. Y luego el tema de las inversiones, que son, en el caso de agua, todas son de miles de millones de pesos, hay que ver los esquemas de financiamiento, porque si todo es presupuesto, desde ahorita tú y yo sabemos, Darío, Rogelio, que no va a haber dinero, no va a haber el recurso, porque está comprometido pues el 99.9% del presupuesto. Entonces va a requerir además cómo vamos a financiar ese recurso que se quiere dar para apoyo al campo. Y yo insisto, en muchos casos puede haber la inversión a través de acciones público-privadas municipales que benefician al campo, o bien también hay esquemas de APPs de apoyo para tecnificación de riego agrícola. Claro. José Luis, el gobierno también habla de licitar nuevos distritos de riego. ¿Qué tan importante pues va a ser este proceso para lo que tú nos comentas de buscar pues quizá la asociación público-privada en el tema del agua? Bueno, es que los distritos de riego tenemos cerca de 80 distritos de riego
en el país, gigantescos, muy importantes. Tomemos en cuenta que los distritos de riego son de los 30, 40 del Ujú. siglo pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en realidad tenemos 20 millones de hectáreas de uso agrícola y como te decía yo al principio, probablemente ni un 5% esté altamente tecnificado. A mí me parece que la inversión debe ser en tecnificación. Por ejemplo, en el sexenio anterior, el presidente López Obrador amplió un distrito de riego en los yaquis, para los pueblos yaquis que no tienen agua. Es decir, el agua de la cuenca del río Yaqui está comprometida para el distrito del Yaqui. Entonces, el presidente López Obrador, de lo poco de inversión que hubo en obra hidráulica, se hicieron pues canales y una serie de obras para entregar agua a un nuevo distrito de riego que no tiene agua. Entonces, yo te diría que la ruta no es abrir nuevos distritos. O sea, este distrito que te menciono no tiene agua, no puede operar, no va a hacer Claro, no nada, tiene ¿no? sentido. Y Sí. entonces, ¿de qué sirve abrir distritos de riego si no tenemos el agua, ¿no? Si ya dijimos que la eficiencia es bajísima y que la ruta más importante es tecnificar, entonces me parece que la inversión debe de ser hacia la tecnificación. José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias, como siempre, por tu disposición para platicar con nosotros. Al contrario, Rogelio Darío, muchas gracias. Buenas tardes a todo el equipo, muchas gracias. Igualmente, buenas tardes para ti.